Hello everyone, welcome to this new episode of my podcast. My name is Andres Cruz from English Solutions, and today we're going to talk about 6 hacks to improve your confidence when speaking English. Remember that you can listen to this podcast on Spotify and on my YouTube channel Andres Cruz English Solutions. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast. Mi nombre es Andres Cruz de English Solutions y el día de hoy vamos a hablar de 6 trucos para que mejores tu confianza al hablar en inglés. Recuerda que este podcast puedes escucharlo a través de Spotify y en mi canal de YouTube Andres Cruz English Solutions. También encontrarás este podcast en inglés y en español para que no dejes de practicar. Let's start. Empecemos. Confidence is an interesting thing. Some people seem to have it naturally, even when they are not necessarily the best at something. For the rest of us, however, it's something we have to develop over time. But there are some shortcuts. Here are 6 hacks that will make you feel more confident when speaking English. La confianza es algo interesante. Algunas personas parecen tenerla de forma natural, incluso cuando no son necesariamente las mejores en algo. Para el resto de nosotros, sin embargo, es algo que tenemos que desarrollar con el tiempo. Pero hay algunos atajos. Aquí tienes 6 trucos que te harán sentir más seguro al hablar en inglés. 1. Deep breath. Something that is easy to forget when you are nervous. Making sure you have enough oxygen in your blood is vital to feeling confident and speaking a language well. Take a deep breath before speaking to give yourself time to think and feel more confident. 1. Respire profundo. Algo que es fácil de olvidar cuando se está nervioso. Asegurarse de tener suficiente oxígeno en la sangre es vital para sentirse seguro y hablar bien un idioma. Respira profundamente antes de hablar para tener tiempo de pensar y sentirte más seguro. 2. Slow down. Most of the best public speakers in English speak slowly. Speaking slower makes you sound more confident and trustful, and will also have an impact on how you feel. As well as making you feel more confident, it gives you a bit of time to think about what you're going to say next. 2. Ve despacio. La mayoría de los mejores oradores en inglés hablan despacio. Hablar más despacio te hace parecer más seguro y confiable, y también tendrá un impacto en cómo te sientes. Además de hacer que te sientas más seguro, te dará un poco de tiempo para pensar en lo que vas a decir a continuación. 3. Smile. There have been a number of studies that show that smiling has a positive impact on people's mood, making them feel happier and calmer, even when there is no other change in their situation. Use this to your advantage when speaking English to feel happier and more confident. 3. Sonríe. Varios estudios demuestran que sonreír tiene un impacto positivo en el estado de ánimo de las personas, haciéndolas sentir más felices y tranquilas, incluso cuando no hay ningún otro cambio en su situación. Utiliza esto a tu favor cuando hables en inglés para sentirte más feliz y confiado. 4. Making mistakes. One of the biggest obstacles to putting new sentence structures and vocabulary into practice is the fear of making mistakes. Although mistakes are a natural and important part of learning, it can be easy to feel embarrassed and uncomfortable when you make one. So, to overcome that fear,
Put yourself in a situation where you know you'll make a mistake. For example, walk into a hardware store and ask if they sell food. It's difficult, but finding that people are often polite and friendly, even when you make an obvious mistake, is an important realization. 4. Cometer errores. Uno de los mayores obstáculos para poner en práctica nuevas estructuras oracionales y vocabulario es el miedo a equivocarse. Aunque los errores son una parte natural e importante del aprendizaje, puede ser fácil sentirse avergonzado o incómodo cuando se comete uno. Así que para superar este miedo, ponte en una situación en la que sepas que te equivocas. Por ejemplo, entra en una ferretería y pregunta si venden comida. Es difícil, pero descubrir que la gente suele ser educada y amable, incluso cuando uno comete un error evidente, es una constatación importante. 5. Visualize yourself speaking English. This is a trick used by many top athletes. Before you speak English, imagine yourself speaking clearly and fluently. By visualizing the most positive outcome of the situation, you'll feel confident and relaxed. 5. Visualícese hablando en inglés. Este es un truco que utilizan muchos deportistas élite. Antes de hablar en inglés, imagínate hablando con claridad y fluidez. Al visualizar el resultado más positivo de la situación, te sentirás seguro y relajado. 6. Congratulate yourself. Make sure to celebrate your strengths. Make a list of the things you can already do well in English and keep it to date. When you look down the list of all the things you are already great at, it will make you feel more confident. 6. Felicítate a ti mismo. Asegúrate de celebrar tus puntos fuertes. Haz una lista de las cosas que ya sabes hacer bien en inglés y manténla actualizada. Cuando mires la lista de todas las cosas que ya se te dan bien, te hará sentir más seguro de tu inglés. Feeling confident yet? Commit to trying one of these techniques today and see how much more confident it makes you feel. ¿Ya te sientes seguro de ti mismo? Comprométete a probar una de estas técnicas hoy mismo y verás cómo te hace sentir más seguro. If you like this podcast, don't forget to like it, subscribe, and share it with that person who is learning English. See you next Monday. Si este podcast te ha gustado, no olvides darle al botón de me gusta, suscribirte y compartirlo con esa persona que está aprendiendo inglés. Te veo el próximo lunes. Goodbye, my friend.